Bienvenidos a la última clase de contenidos de la materia práctica inmobiliaria, del módulo práctica inmobiliaria, donde vamos a ver boleto de compraventa. El boleto de compraventa es una de las formalidades que le corresponden al corredor inmobiliario. La última que le corresponde al corredor inmobiliario en lo que sería el transcurso de una operación. Vamos a repasar ahora las formalidades con las que tenemos que cumplir en una operación inmobiliaria tradicional. Una vez que hicimos la captación, recuerden, tenemos la tasación. La tasación donde nosotros damos un valor subjetivo de acuerdo a un método, dependiendo del tipo de inmueble de que se trate, y una vez que llegamos a un acuerdo con los legitimados para disponer del inmueble, llega la autorización de venta. La autorización de venta es ya un contrato que firmamos de servicio, que firmamos con los legitimados, donde van a estar establecidos las partes, que somos nosotros y él o los legitimados, el objeto del inmueble, que es el inmueble, el valor de publicación, las condiciones, el plazo, los honorarios, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros publicamos el inmueble, empezamos a mostrar, va a aparecer una reserva. Este documento es ineludible. Nunca, jamás acerquen una oferta a un propietario, a un vendedor, sin una reserva firmada y con una suma de dinero que respalde la misma. La reserva, para formalizarse, puede ser que empecemos para negociar con un 1%, valor bajo, y luego, una vez que se haya logrado el acuerdo con el valor final de la operación, proceder a un refuerzo completando el 5%. Una vez que ya tenemos la reserva, procedemos a la aceptación que va a firmar la parte legitimada. Ya vimos que puede hacerlo de puño y letra o redactando un documento separado si se encuentra en otro lugar. Y finalmente la notificación a la parte vendedora. No podemos olvidarnos de estos tres pasos bajo ningún punto de vista. Reserva, puede haber refuerzo o no, depende. Si la reserva la tomamos con un valor elevado, ya el 5%, esto no tiene sentido. Y pasamos a la aceptación de la parte legitimada, vendedora, y notificamos al oferente que fue aceptada. Con estos tres pasos cumplidos, ya está cerrada la operación. Y en caso de incumplimiento, habrá sanciones de acuerdo a cómo esté redactada la reserva con la penalidad correspondiente. Puede haber o no seña. La seña, como ya vimos, es un documento, a diferencia de la reserva. Pregunta de examen: la reserva es unilateral, es una oferta unilateral, y la seña es un contrato ya bilateral donde la parte vendedora acepta de la parte compradora un porcentaje que por usos y costumbres es cercano al 10%, como a cuenta de precio y principio de ejecución del contrato. Dicho de esta manera, solamente seña, recuerden que no permite el arrepentimiento. Ahora, si ponemos explícitamente la presente seña es penitencial, sí, tenemos que redactar: si se arrepiente el comprador, pierde la suma en este acto, que entrega en este acto. Si se arrepiente el vendedor, tiene que devolver el doble de lo recibido. Y aparece finalmente el boleto de compra-venta. Puede pasar que en alguna operación, sobre todo si hay un retraso o un tiempo mayor a los tradicionales 30 días de escritura, lo tradicional es que haya una reserva, posiblemente un refuerzo, y luego de la aceptación y notificación pasemos directamente dentro de los 30 días, puede ser a los 15, a los 20, a la escritura alternativa de dominio, que ahí no tenemos participación. Nuestra obligación es, apenas tenemos la notificación firmada, tenemos que llevarle lo antes posible
al escribano toda la documentación que vimos que ya tenemos que tener del momento de la firma de la autorización de venta. Y esto es una operación tradicional, pero puede pasar que por alguna cuestión como que el comprador no disponga del dinero, porque tiene que hacerlo en un plazo fijo, porque está esperando una transferencia, por X motivos. Si hay un plazo mayor a los 30 días, yo recomiendo que se firme alguno de estos dos documentos, la seña o el boleto. ¿Para qué? Para asegurar la operación y que no aparezca una oferta mayor que la parte compradora actual y el vendedor se arrepienta y diga, toma, te doy la indemnización y yo le vendo a otra persona. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre seña y boleto? Vamos a ver lo que es el boleto y luego llega, por supuesto, la escritura alternativa de dominio. Desde tasación, autorización de venta, reserva, aceptación, refuerzo, notificación, seña y boleto son todos documentos que redactamos nosotros y es nuestra obligación. No se les ocurra nunca pedirle al escribano, escribano, me hace el boleto, porque eso habla muy mal de nosotros como profesionales. Vamos a ver específicamente ahora boleto de compra-venta. ¿Qué es un boleto de compra-venta? El boleto de compraventa inmobiliario, también lo hay de vehículos, es un contrato que ha sido, ahora ya está regulado por el Código Civil y Comercial, que antes no estaba manejado en el Código Velezano. En el Código anterior, Código Civil, únicamente era manejado por los usos y costumbres y por la legislación general de los contratos. Entonces, anteriormente, el dinero se trataba como si fuera una cosa. Entonces, en ese momento, permitía que si yo me comprometía a pagar en dólares, como no era moneda de curso legal, podía abonarse en pesos, con los consecuentes problemas que esto traería. Y en este momento se habla de palabra propiedad en lugar de dominio, simplemente una curiosidad. Entonces el artículo 1123 del Código Civil y Comercial define al contrato de compra-venta cuando hay compra-venta si una de las partes recibe dinero de otra que es la parte compradora y se obliga en ese contrato a transferir la propiedad, no el dominio, la propiedad de una cosa, inmueble por supuesto. Entonces, es el contrato previo a la escritura alternativa de dominio, no hay otro contrato posterior a la escritura alternativa de dominios, ya que es el perfeccionamiento final de la operación, y el boleto no permite el arrepentimiento bajo ningún punto de vista. No hay un boleto comisorio, un pacto comisorio, un boleto, como sí lo hay en la seña. Recuerdan que en la seña tenemos seña, solamente las 4 letras seña se considera confirmatoria y no permite el arrepentimiento. Pero si ustedes redactaran la presente es una seña que está con pacto comisorio, en ese caso sí permite el arrepentimiento y la parte que incumple tiene que pagarle a la otra. Entonces, el boleto de compraventa se firma al igual que la seña en caso de que haya un retraso en poder pagar el saldo de precio, ya sea porque las personas no estén presentes, porque dependen de otra operación, porque hay un crédito hipotecario. Hay muchos condicionantes que pueden hacer que sea necesario firmar una seña o un boleto. Ahora, ¿el boleto de compraventa es tan seguro y funciona de una manera tan simple como parece? No. Les puedo asegurar que no. Vamos a ver que es un elemento peligroso por varias cuestiones. Hay en nuestro derecho
Hay dos corrientes. Vieron que nuestra legislación está plagada de ambigüedades y hay quienes piensan que la escritura pública, la escritura alternativa de dominio, es el único perfeccionamiento que asegura una operación, porque tiene inscripción pública, todos podemos pedir un informe de dominio y saber si el inmueble es de una persona o tiene algún tipo de restricción. Sin embargo, hay otra mitad de los juristas que están a favor de boletos de compra-venta y dicen que es necesario por una cuestión social, porque por ahí las personas quizás no tienen el dinero para afrontar los gastos de la escritura y como un tema prioritario como vivienda, necesitan un documento que les permita asegurarse una compra sin depender de un escribano o una escritura de por medio. Estos son los formalistas versus los aformalistas. Los formalistas, acá vemos algunos de los famosos juristas y doctrinarios que apoyan esta doctrina, que dicen que el boleto de compraventa es solamente un documento preliminar, que es previo y que carece del perfeccionamiento, el perfeccionamiento que otorga la escritura pública en un registro público, donde todos podemos consultar mediante un informe de dominio a ver en qué situación está el inmueble. Y por otro lado están los aformalistas, que acá vemos otros doctrinarios, que opinan que en realidad él debe protegerse al comprador con boleto. Sobre todo, y acá vamos a aclararlo muy bien, el que tiene la posesión de la cosa. Por eso a veces exalumnos me consultan diciendo, mira, yo voy a firmar un boleto donde me pagan el 50, el 60% del valor y me preguntan si les doy la posesión. La respuesta es no. No, nunca den la posesión si hay un saldo de precio que pagar. Yo recomiendo que únicamente entreguen la posesión de un inmueble si el comprador abonó el 100% del boleto. Porque ya los dije, estos juristas creen que si tiene la posesión hay que protegerlo. Entonces, ante cualquier litigio, porque él dice que ya te pagó, que lo estafaste, que no, tenés muy altas probabilidades de perder un juicio. Entonces, estos juristas ¿qué opinan? Que no solo las acciones posesorias, el estar viviendo en el inmueble, sino también que lo consideran casi como el equivalente a una escritura pública, lo cual a mi criterio lo vuelve muy peligroso. ¿Cuál es la diferencia con la seña? Si un cliente me preguntara a mí, Darío, mira, la escritura va a ser a 90 días. ¿Qué hacemos? ¿Una seña o un boleto? Nosotros tenemos que explicarle con total claridad las ventajas y desventajas de cada uno de estos documentos. Es cierto que si hacemos una seña, como ya dije, al igual que el boleto, no permite el arrepentimiento. Si mi cliente me va a decir, entonces Darío, hagamos una seña, mucho más sencillo. Si en la seña pago el 10% y en el boleto tengo que pagar el 30%, ¿para qué voy a pagar tanto dinero? Espero la escritura. La explicación que tenemos que dar justamente es la oponibilidad del boleto de compraventa. ¿Qué quiere decir la oponibilidad? Es que con la seña, supongamos que la escritura es a 90 días. Yo el día de hoy firmo una seña, soy un comprador y le pago el 10% a la parte vendedora. Me voy con mi seña pensando contento, ya está, no permite el arrepentimiento, la propiedad es mía. ¿Qué problema podemos tener si en esos 90 días hay un fallo judicial con un embargo?
Cuando yo me presente en el juicio, donde van a haber otros acreedores, porque los embargos o inhibiciones siempre se dan porque hay una deuda, se debe dinero. Cuando yo me presente en el juicio diciendo, señor juez, yo pagué el 10% y tengo esta seña que me avala y no permite el arrepentimiento, así que yo pago el saldo de precio y el inmueble es mío. El juez le va a decir que la seña, como usted, primero que la seña no es oponible. Por lo tanto, nos va a mandar a la cola de acreedores al final de todo, porque somos los últimos en enterarnos, y tenemos que rogar, prender velas, de que sobre algo de dinero para nosotros mínimamente recuperar lo que pusimos de seña. En cambio, el boleto de compra-venta, yo me presento en el juicio, digo, señor juez, acá tengo un boleto de compra-venta y aboné el 30%. El juez dice, momentito, el boleto de compra-venta sí se opone al reclamo de otros acreedores y además el señor pagó más del 25% que marca la ley. Por lo tanto, Darío, pase adelante de la fila. El juez va a decir, va a examinar el boleto, va a tardar un tiempo, los tiempos judiciales no son rápidos, pero finalmente va a dar la orden, cuando una vez que verifique las firmas, va a dar la orden de que yo pague el saldo de precio y el juez va a dar la orden de escriturarlo a mi nombre. Pero el saldo de precio yo no se lo voy a pagar al vendedor, se lo voy a pagar al juez, a la justicia. Y la justicia ese dinero lo va a repartir entre los acreedores de la parte vendedora. ¿Cómo es oponible el boleto? En el, ya con la jurisprudencia de la ley 17.711, que decían que la prioridad al comprador por boleto de buena fe y especialmente volvemos a la posesión. ¿Buena fe qué quiere decir? ¿Que somos buenos y honestos? No. Quiere decir que yo cuando compré el inmueble no tenía manera de saber que había un embargo. Por ejemplo, es en el boleto de compraventa y la seña, la verificación del estado de deuda del inmueble es responsabilidad del corredor inmobiliario. En cambio, en la escritura tratativa de dominio, esa responsabilidad de los libres de deuda es del escribano. También es responsabilidad del corredor inmobiliario en la seña y el boleto pedir informes de dominio y inhibición actualizados, no quedarnos solamente con los que tenemos del día de la autorización de venta, sino pedir nuevamente informes y esos informes van a estar con su número y fecha en el contrato, ya sea de seña o de boleto, demostrando y adjuntándolos al contrato que cumplimos con nuestra obligación. Supongamos que el juicio está en marcha, pero en un informe de dominio, como no hay un fallo, no va a aparecer el embargo. Y justo la sentencia de embargo sale una semana después de que nosotros compramos por boleto. Entonces, eso es buena fe, porque yo no tenía manera, pidiendo un informe de dominio, si yo compré el 1 de septiembre y el fallo es del 10 de septiembre, no tenía manera de saberlo. Bien, entonces la justicia dice que el comprador por boleto tiene prioridad ante otros acreedores a los que le debe plata el vendedor, pero establece un sistema, no es vengo con el boleto y ya está, se acabó. Entonces, ¿qué dice? Que este boleto, artículos 1170 y 71, habla de esta prioridad que tenemos frente a otros acreedores. Y en dos circunstancias distintas. Primero, con personas físicas, individuales, y otras contra concurso o quiebra del vendedor, que de manera fraudulenta y para tratar de esquivar, se declare en concurso o en quiebra y trate de birlarnos el dinero. Entonces el 1170 habla
la oponibilidad ante acreedores individuales, o sea, personas físicas. ¿Qué dice? El juez va a decir, momentito, para cumplir con esta oponibilidad hay requisitos. Primero, que el boleto haya sido firmado con el titular registral. Por eso, cumplir con la obligación de la ley de verificar la documentación y que firmen absolutamente todos los legitimados. Si hay un matrimonio y es bien ganancial, firma el cónyuge dando asentimiento conyugal. Tiene que haber pagado artículo 1170, ya lo dice, más del 25% del precio. Por eso, usos y costumbres hace que en el boleto se pague el 30%. Nunca firmen un boleto por un porcentaje menor al 25%, porque en ese caso perderían todas las ventajas que le da el boleto para oponerse a terceros. Tiene que tener fecha cierta. ¿Qué significa la fecha cierta? Para evitar fraude, supongamos qué tipo de fraude. Supongamos que yo tengo un amigo que tiene deudas. Estos acreedores inician juicio y le embargan su casa. Él, sabiendo que se la van a sacar, la casa la van a rematar muy probablemente, me pide, Darío, haceme un favor, hagamos un boleto con fecha del mes pasado, así vos te presentás y yo confío en vos que no me vas a robar y vos te quedás con la casa y después me la devuelves. Pero no es tan sencillo, no se trata de un documento que firmamos los dos en mi oficina, tenemos que demostrar la fecha cierta. ¿Cómo se demuestra la fecha cierta? Primero puede ser con una certificación de firmas, pero no es suficiente porque lo que le da fecha cierta es el impuesto de sellos, porque es una oficina pública que en el momento que pagamos el impuesto de sellos se pone justamente una rúbrica, tenemos el comprobante de pago que establece cuándo realmente se firmó el boleto. Ahora bien, el gran problema en Argentina que los boletos casi nunca quieren sellarse porque por lo general los montos de escritura son menores al valor de la operación real, justamente para no pagar tantos impuestos. Y finalmente, tener publicidad suficiente. Habla de publicidad registral, pero la verdad es que nunca hubo un proceso, ningún mecanismo para registrar boletos en ningún registro de la propiedad inmueble. Hace muy poco tiempo, en el 2017, se intentó registrar boletos electrónicos únicamente para venta de pozo, porque los constructores se quejaron de que no podían venderle a la gente con escritura, con crédito hipotecario, porque no tenían escritura. Era una caja de aire que todavía no estaba construida. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó, junto con el Colegio de Escribanos de Capital Federal, un sistema de boleto electrónico. ¿Qué pasó? Prácticamente no hubo ningún boleto registrado porque después los constructores se dieron cuenta de que en realidad tenían que escriturar por el 100% con un crédito hipotecario, lo cual haría que ellos tuvieran que pagar ganancias, IVA y lo que haría inviable los proyectos de construcción. Entonces la publicidad suficiente habla de posesoria. Entonces, por eso, importantísimo nunca dar la posesión, aunque te hayan pagado el 99% del monto de la operación. Ante concursos y quiebras son similares, comprador de buena fe, o sea que vos no podés haber sabido que había un pedido de concurso a quiebra, 25%, fecha cierta y lo mismo, registral y posesoria. Fecha cierta, ya lo explicamos, es cuando no hay manera de que hayamos burlado a la justicia simulando una fecha anterior a la que realmente fue la firma, para tratar de estafar a los acreedores. La buena fe es, perdón, la buena fe es cuando
nosotros contratamos con una demostración inequívoca de un escalonamiento, eslabonamiento de operaciones, por ejemplo, un comprador de boleto que le compró al titular registral. Si ese comprador de boleto, a su vez, vendió la propiedad con una cesión de boleto, la persona que compró con cesión de boleto tiene que tener en su poder el boleto original cedido. Es una muy mala costumbre, por ignorancia, que cuando se venden concesiones de boleto, muchas veces la inmobiliaria no le pide al vendedor que vende el boleto original. Dice, no, total vos ya tenés la cesión. ¿La cesión de qué vas a tener si el boleto original se lo quedó otra persona? Vos tenés que tener un boleto original y un documento que diga que ese boleto original te lo cedieron a vos, los derechos y obligaciones que surgen de ese boleto original. Entonces muchas veces hay juicios y la persona no tiene el boleto original para demostrar que se lo cedieron. Increíble. La tradición del inmueble, ya lo dijimos, es la posesión. Alguien entrega algo, esto lo recibe por un hecho o sucesión de hechos, o por una mera declaración porque tiene la llave y vive dentro de la casa, fácilmente demostrable. Vamos a ver que el tema de los boletos genera complicaciones. Al no ser registrables, yo si pido un informe de dominio de un inmueble, no va a aparecer en ningún lugar si hay un comprador, dos, tres o 10 compradores por boleto. Yo soy el dueño de mi departamento y firmo un boleto con Teresa. Teresa se va contenta, ya compró un departamento. Al otro día firmo un boleto con otra persona y con 3 personas más. Y le vendo el mismo departamento a 4 o 5 personas. Esto fue exactamente lo que hizo el Beto Márcico, ex jugador de fútbol, de Ferro, de Boca Juniors, que le vendió mismas unidades, no uno, varios departamentos a varias personas. Vemos los titulares del momento, esto fue en el año 2022. Él y su hijo tenían embargos millonarios y cuando termine el juicio pueden quedar un juicio penal y civil por daños y perjuicios, el juicio penal es por estafa, hasta 6 años de cárcel. Además que van a perder absolutamente todo lo que tienen. Si ustedes googlean van a encontrar la cantidad de gente, personas a los que le vendió 5 departamentos de pozo y cuando fueron a ver los departamentos se encontraron que ya había gente viviendo en los departamentos que habían comprado. Entonces el peligro de los boletos de compra-venta es ese, que uno puede cubrirse, pero la persona, el vendedor, puede seguir firmando boletos. ¿Qué pasa si hay varios acreedores? Entonces, como hizo el Beto Márcico, puede pasar que le venda el mismo departamento a varias personas y con una última hace una escritura o no y hay varios documentos dando vuelta, varios dueños entre comillas. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hace la justicia? Más allá de que le va a hacer un juicio penal y va a ir preso y los juicios civiles, daños y perjuicios, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con su dinero? ¿Quién va a ser el dueño del departamento? Entonces la justicia estableció métodos para ver la prioridad y a quién se le daba el inmueble y pagaba el saldo de precio. Los otros que quedaban afuera de esa prioridad, que quedaban segundo, tercero y cuarto lugar, tenían que hacerle un juicio civil al que los había estafado, con lo cual muy probablemente perdieran. ¿Qué dice el artículo 756 que trata de este tema cuando hay varios compradores por boleto estafados de un mismo inmueble? Entonces, cuando varias personas reclaman el mismo inmueble con un boleto de compraventa, todos compraron de buena fe, no tenían manera de saber que había otros boletos y pagando una suma de dinero.
La justicia en este artículo establece prioridades para ver quién tiene la prioridad para quedarse con el departamento. Primero, el que tiene la tradición. Recuerden que ya dije, no hay registración de boletos. Segundo, si no tengo registración, que no existe, vamos a poner como prioridad el que tiene la posesión, lo más importante. Ahora, si ninguno, hay tres personas, si ninguna de las tres tiene la posesión del inmueble, pasamos a la segunda. El que tiene emplazamiento registral precedente. ¿Qué quiere decir esto? La persona que firmó con el titular de dominio y no es una cesión de boleto. Es el que más cerca está con su documento del titular registral de dominio. Y además, el que tiene el documento con la fecha cierta más antigua. El que tiene el boleto, el que primero firmó el boleto de compraventa y tuvo la claridad mental de certificar firmas y genial y mucho mejor si pagó el impuesto de sellos, que por lo general los contadores no quieren, esa persona se va a quedar con el departamento, le va a pagar al juez el saldo de precio y va a escriturar el departamento. Los demás tendrán que ir a la cola con los demás acreedores. Honorarios. Los honorarios ya dijimos que vimos en obligaciones, derechos y prohibiciones del corredor inmobiliario que cuando está concluida la operación tenemos el derecho a cobrar honorarios, percibir honorarios. Ahora, por usos y costumbres, siempre se pagan honorarios con el boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque es a cuenta de precio, principio de ejecución de contrato, no permite el arrepentimiento, por lo tanto, el negocio está concluido, no hay manera de que las partes escapen. Y ahora la duda está con la modificación del Código Civil y Comercial que establece que ahora la seña también es principio de ejecución de contrato. Por lo tanto, a partir de 2015, algunas inmobiliarias empezaron a cobrar sus honorarios con una seña. Porque dicen, como es principio de ejecución de contrato, me corresponde cobrar, ya está confirmada la operación. A mi manera de ver las cosas, no me parece ético y me parece una medida antipublicitaria porque ya toda la población, usos y costumbres, saben que tienen que pagar con el boleto, pero nadie está acostumbrado a pagar con una seña. Así que si por alguna cuestión de la operación nosotros recomendamos firmar una seña, porque damos los argumentos válidos de acuerdo al tipo de operación, y después pretendemos cobrar honorarios, vamos a quedar fuertemente sospechados de que, claro, me dijiste una seña porque vos querés cobrar rápido. Mi criterio es que únicamente, mi opinión, cobro en el boleto o en la escritura. No se olviden de poner la cláusula que diga esta suma será abonada en el boleto de compraventa o la escritura tractiva de dominio, coma, lo que ocurra primero. Habla, artículo 250, de comisión. Odio la palabra comisión, somos honorarios, esto lo dice la ley, no lo digo yo. Entonces, ¿qué? Cuando la operación está concluida, nosotros tenemos derecho a cobrar. Si ustedes se llegan a olvidar, porque yo soy enemigo de los modelos, en ese copy-paste de un modelo a otro, se olvidan de la cláusula de honorarios, recuerden que todo lo que ustedes no escriban, porque quieren tener una reserva chiquitita, linda, prolijita de una carilla, si hay un litigio, lo va a decidir un juez. Así que si ustedes se olvidan de poner sus honorarios, va a ser los honorarios del lugar, usos y costumbres, y si no hubiera una determinación clara de usos y costumbres, si una de las partes lo reclamara, las va a fijar el juez. Y créanme que un juez no suele ser muy generoso con
la determinación de los honorarios profesionales. Consideraciones. Yo aconsejo, para garantizar y estar tranquilos, si no van a pagar impuestos de sellos, mínimamente firma certificada por escribano. Alguien te va a decir, no, yo no lo quiero pagar, ¿para qué vamos a gastar? Total, me muestra el documento y ya está. No es solamente para demostrar la identidad, sí lo es, sino también por la fecha cierta. El escribano va a hacer un acta que va a un registro, a su libro de actas, y ahí está la fecha en la que firmaron el boleto. O sea, no hay duda de que se firmó en esa fecha. Si ustedes no ponen una certificación de firma mínimamente, yo puedo firmar hoy un boleto de compraventa por el Obelisco que tenga fecha del año 1986. Si lo firmé en privado con la parte vendedora. ¿Ustedes qué saben? Pues la certificación de firmas no solo certifica la identidad de las personas que firmaron, sino también la fecha en la que se realizó el contrato. Siempre, como ya dije, informe de dominio e inhibición. Dominio del inmueble es uno, inhibición es de todos y cada uno de los legitimados para vender el inmueble. Si son 16 herederos, tienen que pedir inhibición de los 16 herederos. ¿Quién paga estos informes? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Yo recomendaría pagar el impuesto de sellos, pero van a encontrar una fuerte resistencia si negociaron que el monto de la escritura va a ser menor. Si ustedes pagan sellos por un boleto, en el boleto sí figura el monto real. Entonces después no van a poder escriturar por un menor valor, lo van a pescar enseguida. Esa es una complejidad que tienen que tener en cuenta y explicarle a la parte vendedora, sobre todo, perdón, compradora, los riesgos que implica escriturar por un menor valor y quedar expuestos a que quede en duda la fecha cierta. Siempre el estado de deuda del inmueble hasta el momento del boleto es obligación del corredor inmobiliario. Tenemos que, con todas las facturas que tenemos, pedir los libres de deuda de cada uno de los impuestos y servicios. Si hay expensas, pedirle un libre de deuda a la administración, y todo eso es parte integral del contrato del boleto de compraventa. Y con esto, estimados, terminamos con el tema del boleto de compraventa. Muchas gracias.